Saludos amigos, de este lado el pastor Salomón de la Cruz. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos de Instrucción Teológica y también de la radio Torre Fuerte, es el nombre de Jehová, y todas aquellas radios que también están transmitiendo, que hacen esta labor de compartir esta temática. Que Dios me los bendiga grandemente. Bueno, pues estamos aquí desde Cozumel, enviándoles un cordial saludo a todos ustedes, mis hermanos y amigos. Y bueno, pues en esta ocasión, dándole seguimiento al tema que hemos tenido ya, esta es la parte 7. Hemos sacado prácticamente jugo a la temática de Gog y Magog, de Ezequiel 37 y 38. Y para esta ocasión vamos a estar hablando de la destrucción de Gog y sus aliados. Es un tema que está relacionado con el tema anterior, porque el tema anterior hablamos de las armas de destrucción, pero en el caso de el tema de hoy, que se va a hablar de la destrucción de Gog y sus aliados, pero también es importante que sepamos que esta destrucción también tiene muchísimo que ver con la cuestión nuclear y otros temas más, que es importante que veamos de qué manera se va a dar, porque hay una preparación que es totalmente profética, no solamente con elementos naturales y elementos de guerra, sino incluso hasta elementos apocalípticos, por así decir, ¿no? Que se utiliza mucho en las profecías del tiempo del fin. Bueno, pues de igual forma, queremos decirles, verá que en la próxima semana estaremos dando la conclusión de la temática, bueno, la conclusión, y vamos a abrir una sección de preguntas y respuestas, así que les esperamos, ¿verdad? Para que participen y que puedan compartir también esta temática en sus grupos, en donde ustedes se mueven. Así que pues les invitamos para que sean parte de esta temática. Así que sin más, vamos a hacer una oración y entramos. Señor, en esta preciosa hora nos ponemos en tus manos y estamos listos para considerar esta palabra, y que todas estas palabras que vamos a compartir sean de bendición para nuestros oyentes, y sobre todas las cosas dejen una semilla en el corazón para que puedan conocer qué es tu voluntad para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar pues de lleno a la temática que nos ocupa el día de hoy. Y bueno, pues comenzamos. Es la lectura de Ezequiel 38, 17 al 23 y 39, 1 al 22. Dice así dice Jehová el Señor: tú no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados con mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te haría de traer sobre ellos en aquel tiempo cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano, yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Del capítulo 38, esta es la porción que encierra el método que Dios va a usar para enjuiciar en su propia tierra, que es la razón por la que lo trae del norte a esta confederación, a su tierra, para sepultarlos allá. Y en el capítulo 39 se explica lo grueso, este esbozo que es el que se da en el capítulo 38 que hemos leído, lo vamos a ir analizando, sobre la destrucción de Gog y sus aliados,
pero el capítulo 39 también nos va a describir prácticamente con lujo de detalle el capítulo 39, cómo será destruido Gog. Vamos a analizar primero el capítulo 31, cómo describe el capítulo 38 la destrucción de Ezequiel 38 desde el 17 al 23, que es lo que leímos. Vamos a ir analizándolo en sus partes. Antes que nada, en el pasaje se dice que de esto habían hablado los profetas, o sea, los profetas anunciaron esta temática, y esto es algo muy interesante porque esta temática fue profetizado por el mismo Moisés, como también los profetas del antiguo tiempo fueron quienes anunciaron. ¿Qué cosa anunciaron? No específicamente anunciaron acerca de Gog, sino que anunciaron acerca de naciones gentiles que iban a hacer invasión sobre el pueblo de Israel como resultado del castigo. Así que esto es algo muy interesante que tenemos que tomar en cuenta cuando leemos que los profetas ya habían anunciado. ¿Qué es lo que anunciaron los profetas? Bueno, la base legal que está tomando Ezequiel para decir que Dios va a infringir castigo a sus aliados es porque hay base legal basado en el anuncio de los profetas. Estos profetas fueron Moisés, Isaías, Sofonías, entre otros profetas que habían anunciado esta invasión. Ahora, los profetas tratan con las naciones de alrededor de Israel que se mencionan, y Dios trayendo juicio sobre ellos. Definitivamente, Ezequiel 37 y 38 no es la única porción que se habla de naciones gentiles atacando a Israel, pero este capítulo especifica directamente a la Confederación del Norte. Así que en estas declaraciones que aquí se hacen entre los profetas, son declaraciones generales de que Dios va a usar a las naciones gentiles como instrumento de castigo y disciplina para su pueblo Israel. Ahora, eso es algo muy interesante que debemos de tomar en cuenta porque es Ezequiel el que especifica directamente, quién es Gog y Magog y cómo va a ser castigado directamente. Solamente Ezequiel. Los demás profetas lo hablan de una manera general. Ahora, los versículos 18 y 19, estoy hablando del capítulo 38, presentan una descripción de la ira de Dios por medio de dos frases ilustrativas en los que comienza diciendo, primero se habla la frase que dice, estallará mi ira en mi rostro. O sea, tú no quieres ver al Dios enojado, el rostro de Dios no lo quieres ver enojado, pero en este pasaje se muestra que la ira de Dios va a demudar su rostro en enojo, y se trata de una frase simbólica, es un antropomorfismo simbólico en la que describe la ira en términos del aliento del hombre, enfurecido. Se habla de un estallido incontenible del furor de Dios, así como cuando se describe a un dragón que le sale fuego por las narices. Bueno, esa es la expresión que se está ahí mencionando. Literalmente dice, subirá mi ira en mis narices. Eso, literalmente el versículo 18, está hablando de Ezequiel 38, 18, cuando el pasaje declara, en ese pasaje, en aquel tiempo, Hayayim, que es el último tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. El término ahí, subirá mi ira, literalmente es, subirá mi ira en mis narices. Es un vívido antropomorfismo, desde luego, o sea, es una comparación en términos humanos del enojo, pero representa el aliento de un hombre enfurecido que inhala por su nariz. O sea, es como cuando el hombre hace... Esa es la expresión que se dice, o sea, cuando ven que van contra un pueblo indefenso, imagínate nada más, cuando hablamos de la confederación, toda la confederación del norte, más los que se alían, aprovechen de aliarse, o sea, es algo inaudito el pensar que todas esas naciones se van a aliar contra un pequeño punto.
o sea, esto es injusto, o sea, es una lucha desigual. Por eso es que el Eterno hace, y ese enojo que hace, que sube el aliento en su nariz, es lógico porque es la santidad y la ira de Dios lo demanda. La segunda nota de este pasaje es que hace mención al celo de Dios y el fuego de su indignación. Se trata de algo muy fuerte, aún más fuerte que la primera, porque se debe mencionar aquí la sucesión del celo, fuego e ira. Vean cómo va aumentando de intensidad el colorido de esta descripción, que son tres términos descriptivos: celo, fuego, ira, y que tienen sentido de ardor, fuego y hervir. O sea, está hablando de que han calentado el furor de Dios, el horno de Dios para enviar fuego. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta en este pasaje, porque pocas veces se habla de la ira de Dios y de la santidad de Dios que está implicado en su ira, porque generalmente se predica Juan 3:16, en todo el tiempo la gracia se le ha conocido como Juan 3:16, pero ahora está en un periodo en el que se habla de la ira y el celo de Dios. Entonces, vamos para allá. Hay 8 elementos usados para castigar a Gog. Los primeros 2 son el terremoto y la espada. Y luego hay 6 plagas organizadas en 3 grupos. Lo primero es terremoto y espada, no lo olviden, son 8 en total. Pero luego hay 6 plagas que aparecen en el pasaje que están organizados ya 2 grupos, 2, 3 grupos de a 2. El ejército de Gog va a morir, según este pasaje, aterrorizado en la forma como se va a describir en su derrota. O sea, van a decir, no es posible. Y las naciones van a ver que no es algo imposible la forma en que va a morir Gog, pero de esa manera va a ser, o sea, algo que solo Dios va a hacer. Muestran al menos 3 tipos de juicios que caerán, según clasifican algunos en 3 grupos. La cuestión tradicional, que son peste y sangre; la cuestión natural, que son lluvia torrencial y piedras de granizo; y la cuestión apocalíptica, porque se anuncian para el tiempo del fin, que son fuego y azufre. Lo podemos ver en este cuadro que aquí presento. En este cuadro vemos los 6 juicios que van a caer aparte del terremoto y la espada. El terremoto y la espada son elementos de los primeros que se utilizan, pero después se presentan 6 más que están clasificados en grupos de a 2. Lo primero es peste y sangre. Eso es lo tradicional que generalmente aparecen en los juicios. Peste y sangre siempre es mencionado. Luego, el elemento natural, es decir, que viene de la naturaleza, que es lluvia torrencial y granizo. Y por último, un elemento que es apocalíptico, porque se encuentra dentro de las profecías siempre mencionados para el periodo que se llama el tiempo del fin, que es fuego y azufre. Cuando hay un juicio, se cae fuego y azufre, independientemente de la forma en que caiga el fuego y azufre, pero que siempre se menciona. Entonces tenemos allá 8 elementos de juicio, pero 2 de ellos son mencionados como encabezados y 6 de ellos van a pues enlistar prácticamente las plagas que van a caer. Muy bien, este suceso que menciona está compuesto en 3 grupos de acciones. Estamos analizando a todo lo que da para que tengamos una idea de qué es exactamente lo que va a suceder en el juicio de Gog. Este suceso está compuesto en 3 grupos de acciones que contienen 2 términos cada uno. Se debe hacer notar la relación entre estas plagas que Dios envió sobre Egipto, o sea, porque está enjuiciando a una nación gentil que está cultivando un anti-israelismo en contra de su pueblo. Y esta lista está presentada en este pasaje para mostrar cómo Dios utiliza distintos elementos para castigar a los enemigos de su pueblo. Y es de eso que se trata. El primer grupo contiene 2 de las manifestaciones clásicas de la ira o castigo de Dios, que ahí están mencionados, relacionando una peste con el censo que el rey David había ordenado, desobedeciendo a Dios. En tanto, la sangre, peste y sangre, representa prácticamente
violencia o guerra violenta, no solamente una guerra, sino una masacre completa, y es también una señal de la acción de Dios. Este primer grupo ya ha sido mencionado en Ezequiel 5:17. Esta cuestión que aquí se va presentando es interesante que lo veamos. El segundo grupo, que aquí se refiere, que ya vimos el primer grupo, que son elementos prácticamente comunes, y este segundo grupo es natural. Se refiere a eventos de la naturaleza que pueden ser usados como elementos de castigo, que estamos hablando de lluvia torrencial y granizo. En ese sentido, a veces se usa también el tema de la sequía, pero en este caso se utiliza lluvia torrencial, demostrando que la manifestación de su poder puede usar objetos naturales, es decir, la misma naturaleza, como por ejemplo Apocalipsis 12 dice que en la naturaleza, la tierra va a ayudar a la mujer cuando sea perseguido por la bestia. Estamos hablando de la época de la gran tribulación, la mitad de la semana. Y lo que va a hacer este torrencial es que va a crear un auténtico desastre en la tierra, dado las características geográficas del espacio en donde ellos van a estar, en los montes. Esto va a ser impresionante en la forma en que Dios va a actuar en ese sentido. Ahora vamos. El tercer grupo son expresiones de castigo extremo. Estamos hablando de los juicios apocalípticos en la destrucción de Sodoma y Gomorra, que según algunos autores sostienen, tienen que ver con erupciones volcánicas, otro tipo de accidentes nucleares, ¿verdad? También podría ser algún tipo de accidente nuclear, sobre todo tomando en cuenta el área en donde ellos se van a dar. Si para ese tiempo Israel se ha expandido más su territorio y ya abarca Gaza, ya su territorio abarca también pues prácticamente los territorios ocupados, entonces ya han ensanchado su territorio y también se encuentran en esos lugares pues elementos de tipo nucleares, puede suceder un accidente nuclear en este ataque. Se llaman elementos apocalípticos porque estas manifestaciones forman parte del cuadro profético de acontecimientos que están reservados para el día de Jehová. Muy bien, en fin, su ira se ve reflejado por la conmoción del mundo natural y sobrenatural usado por Dios para sus propósitos descritos en los versículos 19 y 20. En la lista encontramos las siguientes 6 plagas que vendrán aparte del temblor y la espada, que recuerden esto, temblor y la espada vienen en el encabezamiento y después vienen 6 plagas que son pestilencia, sangre, lluvia, piedra, granizo, fuego y azufre. Ahora, en total son 8. Ustedes los pueden ver acá, los tengo aquí en este cuadro en negro. Dice temblor, espada, pestilencia, sangre, lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Vamos a analizar cada una de ellas, ¿qué les parece? Y después ya nos vamos a ir profundizando, porque pues, este tema es un tema muy, pero muy interesante. Dice allá, gran temblor. Este es interesante porque el gran temblor sobre la tierra de Israel. Ahora, los temblores en el libro Apocalipsis son frecuentes. Hay varios temblores que hay, pero este temblor, según el versículo 19, 38, 19, dice, gran temblor sobre la tierra de Israel. Este temblor es específico. Yo entiendo, por ejemplo, en el sexto sello aparece un gran terremoto, en la sexta trompeta aparece un gran terremoto y en la séptima copa también hay un gran terremoto. Sin embargo, es muy probable que ese gran terremoto sea el mismo en el de Apocalipsis, casi al final. Pero también tenemos que entender que hay otros temblores. Sin embargo, es específico porque en este dice que habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Entonces, no debería de confundirse con el terremoto del sexto sello, de la sexta trompeta y del séptimo, de la séptima copa. Entonces es interesante que aquí entendamos la diferencia. Por esa razón, entendemos que no serán los únicos temblores que van a darse durante el periodo de la gran tribulación. Parece un terremoto cósmico similar a los descritos en Éxodo 19, en Jueces, en Isaías y en otros pasajes, donde realmente sucede un efecto, y es posible que sea también de un efecto solar que envía este terremoto. Ahora,
vamos a ver qué dice el comentario del contexto cultural de la Biblia, porque está hablando de terremoto en Israel. Los terremotos históricos bien conocidos sucedieron en el 760 y el 31 antes de Cristo. En la era cristiana, la región ha sufrido un promedio de alrededor de un terremoto importante por siglo, según el contexto cultural del Antiguo Testamento. Eso nos dice. Y John Walvoord, que es prácticamente es consulta obligada para todo escatólogo en el tema de Gog y Magog, dice: el primero, el paso será un gran terremoto en la tierra de Israel. El efecto de este terremoto será sentido por todas las criaturas de Dios en la tierra. El pez del mar, los pájaros del aire, las bestias del campo, cada criatura que se mueve a lo largo del suelo y toda la gente sobre la faz de la tierra temblará a mi presencia, dice. Las montañas serán volcadas, los acantilados se derrumbarán y cada muro caerá al suelo. Ahora, el terremoto afectará distintos tipos de seres vivos, animales, peces, bestias, serpientes y hombres, al mismo tiempo que conmoverá montes, vallados, muros. Es decir, que el alcance del temblor será general y los efectos de la ira de Dios afectarán la tierra. En esta fotografía, ustedes pueden ver en las partes que están en rojo, pueden ver ustedes prácticamente cómo están las fallas de los lugares en donde se pueden mover los terremotos. Por esa razón, yo entiendo que cuando leemos en Apocalipsis varios temblores, no son el mismo temblor, porque hay diferentes fallas y hay fallas que vienen en América. Ustedes pueden ver aquí en el Pacífico, esa parte roja, toda esa falla, la de San Andrés igual, que aparece en esta falla. Y también podemos ver allá el cinturón de fuego que también está mencionada acá. Y en la parte del Mediterráneo y el Medio Oriente, Arabia y toda esa parte, ustedes pueden ver específicamente también la falla en rojo, que es prácticamente la parte en donde va a hacer el temblor que está mencionado, porque el pasaje dice que habrá gran temblor en la tierra de Israel. Allá especifica ese temblor. Por eso les estaba comentando que los temblores de Apocalipsis no son del mismo sitio, sino que se van llevando en diferentes lugares y posiblemente el gran terremoto que ahí se menciona vuelvo a reiterar, en el sexto sello, en la sexta trompeta y la séptima copa, esos tres posiblemente sean el mismo, sí, pero los otros terremotos o temblores que aparecen allá no necesariamente tienen que ser los mismos, y este es completamente diferente porque ese especifica aquí que será en la tierra de Israel. Habrá gran temblor en la tierra de Israel. Entonces, pasamos al número 2. Después de ese temblor, va a haber, dice, llamaré contra él la espada. La espada de cada cual será contra su hermano. Esta es una especie de confusión. De nuevo, John Walvoord dice: el segundo gran juicio que Dios traerá sobre los invasores será que lucharán entre ellos. Invocaré una espada contra Gog en todas mis montañas, declara el soberano Señor. Todo hombre, la espada estará contra su hermano. Debido a la interrupción provocada por el terremoto y el hecho de que el ejército será compuesto por varios pueblos provenientes de varias naciones, es fácil entender cómo a través de la incomprensión puede comenzar a pelear entre ellos mismos pensando que los otros son un pueblo defensor. Ahora, esto es interesante porque como están aliados, van a pensar posiblemente, ya me traicionaron, y entre ellos, pensando que los están traicionando, entonces se van a atacar dentro de ellos, que ese es el peligro de esas alianzas que va a hacer Gog, porque dentro de ellos mismos van a estar lo que se llama ya fuego amigo, ¿no? Aunque son aliados, no exactamente amigos, aliados. El versículo 21 introduce una figura de la espada. Dios anuncia que él mismo llamará, literalmente dice, he llamado a la espada de cada cual. Es decir, que él es quien toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa. La única expresión muestra la confusión y desmoralización de los ejércitos enemigos. Al mismo tiempo es una referencia al obrar de Dios
en distintos momentos en la historia de Israel y hay varios ejemplos de eso. Pero de la misma manera que la referencia anterior, esta es una imagen que usa la literatura apocalíptica para referirse a lo que Dios hará al final de los tiempos. Recuerden que esto está anunciado para el fin de los tiempos. En los sellos de Apocalipsis se usan dos términos en el griego para espada. Por ejemplo, Macaira es una espada corta o daga usada en el segundo sello. Es una espada corta porque se está refiriendo a golpes de estado prácticamente. Ronfaía se utiliza para espada en el cuarto sello, es decir, una espada larga y de hoja ancha, fabricada en Tracia y usada por los bárbaros ya en combate. Algunos lo traducen como lanza, pero la idea es que es una larga espada en el cuarto sello usada para guerra, referida como instrumento de angustia, y es muy probable que esa espada larga puede representar un misil. Esto es algo interesante en este sentido, que hay dos términos, tanto Macaira, que se refiere a los levantamientos internos, como Ronfaía, que es la espada larga, en ese sentido, para atacar al enemigo. A la actitud guerrera de los enemigos de su pueblo, que se levantaron militarmente, porque prácticamente esto es una organización militar enorme lo que se está levantando. Se está hablando de pueblos militares, o sea, porque el mundo está caminando hacia la militarización, y esto es algo interesante de qué es lo que pasa. Como estos se levantaron todos contra su pueblo, entonces Dios también se levantó y permite que ellos se ataquen dentro de ellos y la espada de cada cual contra sus compañeros. En tercer lugar vemos la pestilencia. Es interesante este tercer juicio con que Dios va a destruir los ejércitos de Gog. No solamente, esto es interesante que lo analicemos, no solamente el terremoto y la espada, cada quien contra su compañero, ese con sus aliados, sino la pestilencia. La pestilencia es una mortandad o muerte. Por metominia se utiliza para hablar de muerte, pero es mortandad. En el cuarto sello, interesante porque es mencionado a la muerte como la causa que la produce, se le llama thanatos o muerte. Pestilencia mortífera es la traducción, o muerte negra, como en el hebreo, loimos, en 1 Samuel 5:7, armas de muerte. Jeremías 21:6 al 9 se traduce como, algunas traducciones lo utilizan para hablar de arma de muerte o peste bubónica. Interesante esa, que la palabra ahí la utilizan para eso en Jeremías 21:6 al 9. Igual puede ser una mortandad que se va a dar, producida como una plaga creada. Pero también es interesante que en el mismo cuarto sello se habla de plagas en la tierra, el cual pueden tener un sentido aterrador, igual que en Jeremías 21:6 al 9. Es decir, que es muy probable que se utilicen armas biológicas y que esas armas biológicas mismas se les vaya de la mano y entre ellos mismos surge esa arma biológica y la peste los alcance, porque esto es lo que el pasaje está dando a entender cuando habla de peste, de un arma biológica. La preposición hipo, que allá aparece en esta parte, estamos hablando de aquí, del capítulo 38, y estamos hablando ya prácticamente la descripción de esas armas, donde se dice en el versículo, que es el versículo 22, y yo litigaré contra él con pestilencia y sangre, y yo litigaré contra él. Contra es la preposición hipo, contra, con o por medio de él. Sugiere que ellas son el instrumento de Dios que está utilizando para acabar los ejércitos de Gog. Es interesante esto, esa palabra que allá se utiliza para peste, es una palabra que tiene que ver con armas biológicas también. Sugiere que ellas van a ser el instrumento de Dios. De hecho, Jeremías 12:9, cuando se habla en el Targum de fieras de la tierra, en el Targum dice, los reyes de las naciones son las fieras de la tierra, porque están esperando
acabar con, o sea, vienen hambrientas esas fieras o estas bestias de la tierra. Interesante. ¿Esto qué quiere decir? Que estas armas son producidas por ellos mismos, que no tienen compasión de sus súbditos, por así decir, de su misma gente, y los envían con armas mortales. Esto es impresionante lo que estamos viendo. Por otro lado, la criatura más destructiva de la tierra es la rata. Sus plagas transmiten la peste bubónica y la tifo, además que amenazan el abastecimiento. Esto puede ser también una enfermedad de animales preparados como un arma biológica que produce la muerte. Es decir, que pueden llevar esa sustancia como un arma y allí se les va de las manos y entonces entre ellos mismos Dios desata contra ellos esa peste. Eso es lo que el pasaje allí nos está dando a entender. Estoy en el 38, versículo 20, 21 y 22. Ahora vamos a ver el 4, sangre. También se utiliza el término sangre. La sangre aquí tiene que ver con todo tipo de violencia en acción, una masacre descontrolada que va a haber. Y como hay un ataque, la espada de cada cual contra su aliado, pues esto también es interesante, ¿verdad? Luego aparece lluvia, inundaciones o golpes que la naturaleza misma va a producir, que va a ser incontrolable, un golpe de la naturaleza, que eso no lo esperaban los ejércitos. ¿Cómo va a arrasar contra esos ejércitos? Piedras de granizo. Entendemos lo literal como el castigo, como lo fue para Egipto, literal. También tiene un sentido de por qué Dios va a enviar esas piedras. ¿Por qué? Porque va a apedrear, según Levítico 24:16, a los blasfemos. Se les tiene que apedrear. Y estos se creyeron Dios y entonces son blasfemos. Necesitan ser apedreados. En séptimo lugar, vemos el fuego y azufre. Séptimo y octavo, fuego y azufre. ¿Por qué aparecen juntos? Son dos términos con referencia al juicio sobre Sodoma y de Gomorra, que, vuelvo a decir, algunos piensan que se trató de un estallido de pozos de asfalto. Cuando se habla de Sodoma y Gomorra, algunos así lo entienden. Piensan, según algunos estudiosos eruditos, que prácticamente lo que allí se está reflejando es un accidente, no es accidente precisamente, sino de la naturaleza, que estalló algún pozo de asfalto y entonces cayó fuego y azufre y es lo que los mató. Bien podría hacer referencia a este pasaje aquí cuando se habla fuego y azufre. Bien encajaría con un tema de un accidente nuclear, que eso es lo que hemos estado hablando, ¿no? Como lo que pasó en Chernóbil. Por eso hablamos de la relación con el tema anterior. Y ahorita vamos a ir adentrándonos para ver. Miren, la expresión fuego y azufre, según el contexto cultural de la Biblia, se refiere a una sustancia amarilla cristalina que se enciende en contacto con el aire, que se encuentra a menudo en regiones volcánicas. No tiene relación alguna con el granizo, aparte de que ambos eran calamidades que acontecerán en la región. Y entonces aquí nos damos cuenta que es muy probable que esto pueda suceder. Si se refiere a una calamidad de este tipo, es posible que sea un accidente nuclear. El pasaje termina en el 23. Estamos hablando del 23 y dice, y seré engrandecido y santificado y conocido ante los ojos de las naciones y sabrán que yo soy Jehová. Mostrando que a través de la eliminación del enemigo de su pueblo, Dios va a manifestar su grandeza, la santidad de su persona. Así que la traducción literal de los tres primeros términos que se utilizan en el texto sería, y me engrandeceré, y me santificaré, y me daré a conocer. Así sería la cosa. O sea, todo se centra en Dios. El versículo comienza con una confusión que muestra que se trata de la conclusión señalando el propósito de la destrucción de sus enemigos. ¿Cuál es? Que Dios sea conocido. Después de señalar la grandeza y santidad, el clímax llega a darse a conocer. Porque lo más importante de todo ese juicio es que Dios
sea conocido. O sea, él ha preparado todo el escenario y el tiempo específico y la carnada que preparó también para Gog, para que cuando llegue ese momento, él se dé a conocer. Eso es una de las predicaciones que no quisiéramos presenciar. La predicación misma de Dios, pero es una predicación con su juicio. Ahí lo van a conocer porque lo van a conocer. Aquí hay una clave importante en la enseñanza del texto. De nada vale reconocer que Dios es grande y santo si no se llega a conocer en su propia persona. O sea, todo el texto se enfoca no solo a un juicio, no solo a una guerra, no a un pueblo, sino a un Dios que se está dando a conocer. Muy bien, ahora vamos al capítulo 39 y analicemos la destrucción desde el capítulo 39, porque el capítulo 39 es el que detalla totalmente la destrucción de Gog. Vamos a tener a mano la lectura del capítulo 39. Todo el grueso, dice Comentario Bíblico Mundo Hispano, de detalles de su destrucción completa está en el capítulo 39. Sobre el capítulo, este capítulo del Comentario Bíblico Mundo Hispano en el tomo 12 dice, es a la vez una continuación como una expansión en detalles de la destrucción de Gog que comenzó en el capítulo anterior y se trata de la conclusión de esta profecía. Este capítulo tiene un enfoque militar, eso es lo que estábamos hablando. O sea, aquí es algo militar, enfoca la magnitud de la derrota de Gog, tanto su realización como su alcance. Este versículo es un paralelo con el 38, 1 y 2, donde se presenta por primera vez a Gog al mismo tiempo que contiene una nueva comisión de Dios al profeta. Le dicen, profetiza, de nuevo se le dice que profetice. El mensaje está claro. ¿Qué es lo que significa? Dios mismo está contra Gog, directamente. Por lo tanto, no se refiere a un personaje, se refiere a un espíritu que levanta el anti-israelismo, en contra de su pueblo se levanta, y esto es algo que Dios aborrece. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque de esa manera es como actúa. El capítulo hace el papel de énfasis, recordatorio, y de nuevo enfoca un acercamiento detallado. Y quiero que presten atención para que se den cuenta cómo Dios está obrando. En el versículo 2 es súper interesante cuando afirma, te quebrantaré, porque en el hebreo la palabra te quebrantaré es, te haré dar media vuelta. Esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque es muy probable que aquí se refiere a la dirección que estaría tomando Gog antes de que se enfoque la invasión a Tierra Santa. Note bien esto, ¿eh? Esto es súper interesante porque él no está enfocado en Tierra Santa. Él está enfocado hacia otras conquistas expansionistas de su territorio y es muy probable que está tomando otra dirección, como lo que está pasando ahora. ¿Hacia dónde se está enfocando Rusia? No se está enfocando hacia Israel, aunque está caminando hacia el sur, pero su política expansionista no está hacia tierra de Israel, está yendo hacia rumbo hacia Europa. Esto es súper interesante, que tampoco se va hacia el oriente, porque allí no le conviene. Pero cuando dice te quebrantaré, te haré dar media vuelta. Entonces es posible que se refiere a la dirección que está tomando Gog antes de esta invasión a Tierra Santa, y deja claro que lo que está por ocurrir ahora ya tiene su origen únicamente en Dios. O sea, Dios va a hacer que dé media vuelta, y entonces en esa media vuelta se va a enfocar directamente hacia Israel. Esto es súper interesante, ¿eh? Entonces, es algo que ya está enfocado, que ha comenzado en este momento. Es muy probable que sí, ¿eh? Es muy probable. Y que ese te quebrantaré, voy a hacer que des media vuelta de la dirección hacia donde estás y te voy a enfocar hacia mis propósitos, porque yo te voy a llevar. Interesante. John Walvoord dice, entonces, luego de darle media vuelta, le dice, y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y en la versión King James dice así, Ezequiel 39:2, y fue traducido, y te daré la espalda y me iré
pero sexta parte de ti voy a destruir. Que esta traducción dice allá que sobre la sexta parte de ti es inexacta. Y del nuevo, la versión internacional está clara aquí, que toda la fuerza invasora será aniquilada, como se indica en la expresión, todas tus tropas y las naciones contigo completamente van a ser aniquiladas. No solamente, como dicen, rezan algunas traducciones, la sexta parte de ti. Ahora el comentario de William McDonald, ¿qué es lo que está diciendo? 38:4 se había presentado al enemigo como un jinete que enfatiza la fuerza de la caballería. En 39:3 se le presenta como un arquero al que se le quiebra la saeta para que no represente ningún peligro. En el versículo 3 menciona arcos y flechas como parte de su armamento de destrucción. Por eso relacionamos con el tema anterior. McDonald dice, no quiere decir necesariamente que los ejércitos del futuro volverán a usar armas primitivas, porque también aunque también podría ser así, dice. El comentario, el contexto cultural al respecto, dice, los pasajes que hablan de la destrucción de armas de guerra, por lo general, destacan, porque dice que le van a quemar su armamento, su nuevo uso para fines prácticos y benéficos. Las partes de madera se podrán quemar en lugar de leña, como aquí. El mismo criterio se aplicaba aún a la vestimenta, como en Isaías 9:5, y las partes metálicas se podrían reciclar para su uso en la agricultura. Bueno, varias fuerzas militares han estado trabajando con inventos que incapacitarían totalmente todo tipo de arma mecánica. Son tanques, aviones, misiles, excepto el misil intercontinental que tiene Rusia, porque esta no lo detecta en este momento el domo de hierro. Ustedes pueden ver aquí en la imagen, tengo el domo de hierro, como todos los elementos de que son metales son detectados y de esta manera destruidos. Y entonces ya no se puede llevar una guerra de esa manera cuando se cuenta con estos artefactos. Pero en especial Israel, rodeado de terroristas, ha creado el famoso domo de hierro. Estas tecnologías harían necesario volver a usar caballos y armas que no sean mecánicas detectadas en su ataque por este tipo de armamentos o de herramientas de guerra, ¿verdad? Entonces, interesante. Las palabras hebreas, sin embargo, dice Maxwell Corder en un artículo que escribe que se llama Esa guerra de arcos y saetas, se llama su artículo, en la revista mensual de Moody, en abril del 74. Yo no había nacido cuando esto escribió. Fíjese, dice así, las palabras hebreas son lo suficientemente flexibles como para incluir armamento moderno y sofisticado. De esta forma, arcos y saetas podrían referirse, ese es otro punto de vista, a mecanismos de lanzamientos y misiles. Los caballos en 38:4 literalmente significa saltadores. Podría ser vehículos o autos impulsados con tanques o hasta helicópteros. Las ramas del 39:9 al 10 no necesariamente han de ser hechas de madera. Podrían utilizar las armas, utensilios militares como gasoil y combustible de cohetes, según creen muchos. Eso es lo que allí expresa. Y la Biblia MacArthur, que bueno, para algunos no tiene mucha importancia su comentario, pero si él hace un comentario, vale la pena presentarlo. Aquí MacArthur dice, puede tratarse de caballos de guerra si los juicios de la tribulación, sellos, trompetas y copas, en Apocalipsis 6:16, arruinan las industrias que producen vehículos y armas de guerra. También es posible que los caballos y las armas que se describen aquí son símbolos que representan los elementos de guerra que podrían entenderse en el tiempo de Ezequiel y que en su cumplimiento futuro serán los métodos y artefactos bélicos propios de la época. O sea, cualquiera de las dos opciones es posible cuando se habla de armas de guerra. Así que todas las tropas caerán muertas en el campo de guerra. Será una derrota sin igual y vergonzosa de sus aliados, los pueblos que van con él. Versículos 4 y 5 enfocan el lugar específico de la victoria, que es los montes de Israel. Por eso puse este mapa para que nos demos cuenta, aunque tengo que explicar rápidamente
que la geografía de Israel después de la guerra del Salmo 83 va a cambiar, o sea, va a ensancharse prácticamente su territorio y ya no va a tener muros. Ellos vendrían contra los montes de Israel y ellos allí serán derrotados y sepultados, porque se enfocaron a los montes, pues allí los van a sepultar. Dios es fiel con Israel, pese a la infidelidad de su pueblo, porque sus relaciones se basan en sus pactos incondicionales a favor de su pueblo, de tal manera que Dios dejaría de ser Dios si su pueblo deja de existir. Y él lo dice. Los versículos 4 al 9 son muy similares a los de Apocalipsis 19, 17 al 18, o 7 al 18, no porque se traten del mismo evento, que aquí es interesante entenderlo, sino como una referencia legal para aplicar el triunfo del Mesías sobre sus enemigos en su regreso glorioso. Es decir, Apocalipsis utiliza parte de las referencias dadas en el capítulo 39 porque le sirven de basamento legal, no porque se trate del mismo acontecimiento, sino porque en las profecías se muestra cómo va a ser el enjuiciamiento y hay un paralelismo, hay similitudes. El hecho de que hayan similitudes en las guerras no significan que sean la misma guerra. Esto es importante que yo lo enfatice porque muchos se confunden cuando dicen, bueno, es que Gog y Magog es la misma que Armagedón porque tiene elementos parecidos o semejantes. Sin embargo, el versículo 6 habla de fuego como medio de castigo, porque este enfatiza el origen divino del castigo sobre los pecadores y no necesariamente porque sea la misma guerra. Luego se vuelve a sus tierras y les manda fuego, aún los que están en las costas seguras o las islas que hay. ¿Por qué? Porque usted ve en el mapa los aliados hacia el norte y también los que estuvieron aliados en la parte de Fud y en la parte de Cus, que viven en las costas seguras. ¿Por qué también en ellos va a llegar el juicio? La razón es que estos lugares, islas cercanas, son los primeros que permitirán el paso a los invasores y en ciertas formas harán pacto de conveniencia y de esta manera es que podrán irse al sur, Magog, Mesec y Tubal, luego para incluir al juicio de estos que están aliados, de tal manera que el juicio no solamente va a caer sobre los guerreros que van al monte de Israel, que van a ser sepultados con Gog, sino que también el juicio va a llegar a las costas de esos lugares en donde abrieron paso para que baje el ejército de Gog. Esto es algo muy interesante que el pasaje se encarga de decir que no solamente para los que están en Israel, sino que también, o sea, los ejércitos que vinieron contra Israel en los montes de Israel, sino que también aquellos que permitieron los pasos de estos ejércitos a través de alianza. Razones de esta devastación se declaran en los versículos 7 y 8. El versículo 7 dice, vindicar su santo nombre. O sea, ya nunca más van a pisotear el nombre del Señor. 2, mostrar el cumplimiento veraz de la palabra profética. Constantemente dice, he hablado, ha dicho Jehová. O sea, esto es un cumplimiento que va a tener. No es algo simbólico, es algo literal. Se cumple porque se cumple. En tercero, iluminar a las naciones, porque a través de este mensaje, él se va a dar a conocer a las naciones de una manera fuerte, porque es, como dije al principio, ese es un mensaje, son de los mensajes que no vas a querer escuchar, son de los mensajes que no vas a querer, de alguna manera, tú tener, siendo que ahí es donde Israel había profanado su nombre, ante las naciones, Israel profanó su nombre, lo negó, negó al Mesías, negó al mismo Señor. Ahí mismo Dios va a vindicar su nombre entre las naciones. Y entonces, ahora vamos a ir terminando. Y yo quiero terminar con una declaración, no sé si ustedes conocen este libro de Harold Willmington, el auxiliar bíblico portavoz recomendado. Es un caudal de información, como dice el subtítulo. Quiero terminar con lo que él recopila en su información.
dice, ¿cuáles son los resultados de esta invasión de Gog? Primero, él dice, Rusia quedará completamente derrotada por Dios. Completamente. Nadie más va a poder derrotar a Rusia. Independientemente de las sanciones que se pueda poner en contra del pueblo ruso, estamos hablando del pueblo ruso que está sufriendo, va a sufrir también todavía más por este tipo de sanciones, pero Dios está enfocado en el liderazgo que en este tiempo va a embarcarse en ese pleito, no contra el pueblo ruso. Eso es una diferencia que hicimos desde el principio cuando dimos las primeras referencias hermenéuticas. En segundo lugar, dice ahí, 5/6 partes de los soldados rusos perecerán en los montes de Israel, aunque ya hemos visto allá que es una traducción que no es exacta. Esto es lo que Wilmington presenta, pero es una traducción no es exacta, sino es la totalidad, como dice John Walmart. Tercero, se necesitarán 7 años para quemar las armas de guerra. Ahora, esto que se necesitarán 7 años no significa que esos 7 años coinciden con los 7 años de la semana 70, o sea, no tiene relación con los 7 años de la semana 70. Y encontramos también otro tema, dice él, tomará 7 meses enterrar a todos los muertos, y esto es muy probable que, como lo explicamos en el anterior discusión, que se refiera, porque dice que será enterrado y se contratarán expertos para que sepulten, quiere decir que es muy probable que sea también una cuestión nuclear. Con esto damos por terminado en esta parte. Vamos a dejar para la conclusión la próxima semana y abrir a preguntas y respuestas, pero ya vimos cómo Dios va a triunfar. Al final, ¿qué es el centro de toda esta discusión? De Ezequiel 38 y 39. ¿Cuál es el centro? Dios tiene todo el control en sus manos. De todo lo que sucede, Él controla la historia de los pueblos, controla la historia de su pueblo Israel y controla también la historia de las naciones. Él no ha perdido el control, mis hermanos. Así que vamos a estar orando. La oración todavía tiene efecto. Sigamos confiando en Dios en tiempos muy difíciles. Pero una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que Dios está al control y al pendiente de su pueblo. Y los enemigos de su pueblo un día van a enfrentar todas estas injusticias que están haciendo hoy, incluso aplicándolo a la iglesia, aplicando todos esos mismos principios, no la interpretación, porque eso es para el pueblo de Israel, para el tiempo del fin, pero aplicando todo esto a la iglesia también. Recordemos que Dios un día va a enjuiciar a esos enemigos de la iglesia también. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias porque tú tienes el control de todo en tus manos y eres el gran yo soy. Nosotros somos ovejas de tu prado y dependemos de ti en todos los lugares donde tu pueblo vive injusticia. Teman los adversarios, porque tú eres un Dios justo que no permitirá la injusticia y no tendrás por inocente al culpable. Así que en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos y que también mires, Señor, las injusticias que está viviendo en este mundo y que obres de una manera poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Pasen excelente tiempo. Y pues nos vemos la próxima semana con la conclusión y preguntas generales sobre el tema que hemos hablado. Dios los bendiga.